Hola chicos, espero que estén todos bien en sus hogares, junto a sus familias, tomando los resguardos necesarios para prevenir el coronavirus. Chicos, en el video anterior nosotros vimos progresiones aritméticas, en las cuales vimos 3 fórmulas y ustedes tenían que resolver algunos ejercicios. Por lo que hoy vamos a comenzar recordando estos contenidos que vimos en la clase del video anterior, que fueron progresiones. Dentro de estas progresiones matemáticas le dije que habían 2, que una es la progresión aritmética, que yo la puedo abreviar como PA, y dentro de esta progresión tenemos la diferencia, tenemos el término general y tenemos la suma de los enésimos términos. Construimos algunas fórmulas para llegar a la otra, ¿cierto? Así es que hoy veremos progresión geométrica, la cual puedo abreviar como PG, y me evito de escribir todas las 2 palabras, que son muy largas. Comencemos con un breve resumen con estos ejercicios igual, que dice el primero: hallar el quinto término de la progresión aritmética. 2 tercios, 3 medios, 7 medios. Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. ¿Qué me está dando este ejercicio? Entonces me dice hallar el quinto término. Entonces el quinto término es el que debo encontrar. Luego dice, me dan la progresión donde tengo el primer término, el segundo término y el tercer término. Primer término es 2 tercios. Para sacar el quinto término, recordemos que la fórmula es a su 1 por n menos 1 por la diferencia. Y esto va sumando. Ya. Entonces, tengo buscamos el quinto término, tengo el primero, tengo el número de términos, sí, son 5. Y me falta la diferencia. ¿Cómo obtengo la diferencia? Restando el segundo al primer término. Entonces nos queda 3 medios menos 2 tercios. 3 medios menos 2 tercios. 2 por 3, 6. Después 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. 9 menos 4, 5. Por lo tanto, mi diferencia es 5 sextos. Tengo la diferencia, tengo n y tengo a sub 1. Reemplazo. Entonces, a sub 5 es igual al primer término, que es 2 tercios, más n menos 1, que es 5 menos 1, por la diferencia, que viene siendo 5 sextos. 5 menos 1, 4 por 5 sextos. 2 tercios más 5 por 4, 20 partido 6. Acá yo voy a usar el método de igualación de denominador y voy a multiplicar el segundo por 2. 3 por 2 son 6, igualamos el denominador, entonces los dos son iguales y sumamos lo de arriba. 2 por 2, 4, más el 20. 20 más 4, 24, partido 6, cuyo resultado es 4. Entonces nuestro quinto término es 4. Quinto término de la progresión aritmética es 4. El segundo es un ejercicio de los cuales estaba en el listado de actividades por hacer de ustedes. Y dice, los ángulos de un triángulo están en progresión aritmética. Recordemos que un triángulo, sus 3 ángulos deben medir 180. ¿Ya? La suma de esos 3 es 180. Hállalos si el mayor vale 100. El más grande de ellos entonces mide 100. Veamos nuestros datos. ¿Cuántos términos tenemos? 3. Entonces la suma de estos 3, como dije, debe ser 180.
el tercer término, que es el mayor, es 100. Y tenemos n, que es 3, porque son 3 términos, el número de términos, 3. Y necesitamos sacar a sub 1 y a sub 2, porque necesito saber todos los valores de los ángulos. Comenzamos. ¿Qué vamos a usar? La suma de los términos. Entonces, la suma de estos 3 términos es igual a, y ocupemos la fórmula de suma, que decía que es el primer término, que no lo tengo, más el último, que sería el a sub 3, que es 100, partido 2, multiplicado por la razón, o sea, por la diferencia, multiplicado por n, perdón, multiplicado por n, que es 3. Y la suma de los términos dice que es 180. El 2 vamos a despejarlo y queda de esa forma. 360 ese lado, a sub 1 más 100 por 3. Y el 3 pasa dividiendo y nos queda a sub 1 más 100. Vamos a seguir aquí al ladito. 360 dividido 3 nos da 120, es igual a sub 1 más 100. Si despejamos a sub 1, obtenemos que es 120 menos 100. Y eso nos da 20. Nuestro primer ángulo entonces es 20. ¿Cuál nos falta sacar? El ángulo 2. Y van a usar A1 más A2 más A3 es igual a 180. ¿Tengo A1? Sí, es 20. ¿Tengo el A sub 2? No. ¿Tengo el A sub 3? Sí, es 100. 180. Despejan esta ecuación y encuentran el valor de A sub 2 y de los 3 ángulos posteriormente. Así que es todo por lo que era la clase anterior y pasamos a la clase de hoy. Antes de comenzar con nuestro contenido de hoy, les contaré la leyenda del tablero de ajedrez y los granos de trigo. Esta historia es del rey Sharam, quien, con mucha tristeza porque su hijo había muerto, Sisa fue a presentarle el juego que le había creado, que era el tablero de ajedrez. Le explicó las reglas del juego, cómo se jugaba, y a este rey le encantó el juego y quiso comprarlo. Entonces Sisa le propuso de que él lo vendía si a la primera casilla del tablero le colocaba un grano de trigo, a la segunda le colocaba 2, a la siguiente 4, a la siguiente 8, y así sucesivamente ir duplicando la cantidad de trigo de la casilla anterior en la siguiente. El rey, al ver esto, que era tan poco lo que pedía, les pidió a los trabajadores que le cumplieran el pago que Sisa estaba pidiendo. Se dieron cuenta de que este valor era muy grande, ya que era 2 elevado a 63 en el último casillero de este tablero, lo que correspondía a toda esa cantidad de granos de trigo. Al sorprenderse el rey, Sisa tampoco quiso el pago, él no le vendió el juego, porque se conformó con haber alegrado a este rey por algunos momentos y haberle sacado la tristeza de la pérdida del hijo. Esta sucesión que ustedes ven acá es la sucesión que vamos a conocer ahora, que es la progresión geométrica. Si ustedes se dan cuenta, fue multiplicando por 2 en la casilla anterior, por 2, y esto se convirtió en una potencia. ¿Ya? Es algo para introducir. Si ustedes quieren, buscan más información sobre esta leyenda y ustedes puedan conocerla y ver si realmente digo la verdad o no. Comencemos con nuestros contenidos. Entonces, como dije anteriormente, veremos progresiones geométricas.
Y nuestro objetivo es aplicar propiedades de las sucesiones geométricas. Entonces decimos que una progresión geométrica es cuando cada uno de ellos, de estos términos, excepto el primero, es igual al anterior multiplicado por una cantidad constante llamada razón de la progresión. ¿Cómo obtengo esta razón? Esta razón es obtenida a través de la división. Yo divido el segundo término por el primero y obtengo esa razón, o el tercero por el segundo, el cuarto por el tercero y así sucesivamente. Veamos algunos ejemplos. Mi primera sucesión es 1, 3, 9, 27, 81. Entonces, para sacar esta razón, yo debo restar 3 partido 1, 9 partido 3, y veamos si están todas iguales. 27 partido 9 y 81 partido 27. 3 partido 1, 3. 9 partido 3, 3. 27 partido 9, 3. Y 81 partido 27, 3. Por lo tanto, esta progresión tiene una razón de 3. La siguiente progresión dice 8, 4, 2, 1, 1 medio, 1 cuarto. Voy a solamente tomar dos numeritos que van a ser esos dos. La razón entonces va a ser 1 partido 2. Pude haber tomado cualquiera y voy a llegar a la misma cantidad. Veamos si el resultado es correcto. Es una progresión cuya razón es 1 medio. Y les voy a plantear lo siguiente, que ustedes lo van a encontrar. Este gatito nos dice que ¿cuál es la razón de la progresión geométrica? ¿De quién? De esa figura. Entonces ustedes van a calcular cuál es la progresión, o sea, cuál es la razón de esta progresión, utilizando el método anterior. Término enésimo de una progresión geométrica. El término enésimo, si nosotros tenemos esa sucesión de a sub 1 hasta a sub n, nosotros podemos formar las siguientes igualdades. Si yo tengo a sub 1, el primer término no se le hace nada porque dice excepto el primer término. Entonces, el a sub 2 es el término anterior por una razón, que es r. El tercer término es el término anterior, que es a sub 2, por una razón. Pero a sub 2 es a sub 1 por r. Y r sería el de acá. ¿Ya? ¿Cuánto nos da esto? Nos da que a sub 1 por r al cuadrado. A sub 3 entonces es igual a sub 1 por r al cuadrado. Si yo quiero obtener a sub 4, hago el mismo procedimiento. A sub 3 por una razón. Y a sub 3 es a sub 1 por r al cuadrado por la razón que nos queda acá. Y eso es igual a sub 1 por r al cubo. Si se dan cuenta, 3, tenemos 4 y tenemos 3. Tenemos 3, tenemos 3. Si yo quiero sacar el a sub n ahora, es el término anterior, que sería, antes del a sub n está el a sub n menos 1. Por una razón. Y siguiendo la misma metodología de acá, voy a tener que es a sub 1 por r, y si se dan cuenta, s está elevado a 3, s está elevado a 2.
y el de acá está elevado a 1, ¿cierto? Y este es 2, 1, 3, 2, 4, 3. Por lo tanto, al numerito de acá yo le estoy restando 1, que sería el mismo resultado que tienen acá. Entonces sería r elevado a n menos 1. Y esa es la fórmula que vamos a usar. Es decir, el término enésimo, también llamado término general de una progresión geométrica, se obtiene multiplicando el primer término por la razón elevado a n menos 1. Producto de términos equidistantes de los extremos. Es igual que en la progresión aritmética, pero acá con multiplicación. ¿Qué estamos diciendo? Que si yo tengo una sucesión, el 1, el 3, el 9, el 27, el 81 y el 243, yo voy a tener que 1 por 243 me da 243. 81 por 3 me da 243. Y 9 por 27 me da 243. Entonces al multiplicar siempre los extremos voy a tener la misma cantidad en su resultado. Producto del término de una progresión geométrica. Sea la progresión geométrica de n términos, de a sub 1 hasta sub n, si P representa el producto de los términos, se tiene que P sub n, es decir, el producto de los enésimos términos, es igual a la raíz cuadrada de a sub 1 por a sub n elevado a n. Entonces, ¿cómo se lee esto? El producto de los términos de una progresión geométrica limitada, es decir, es igual a la raíz cuadrada del producto de los extremos elevado a un exponente igual al número de términos que se multiplican. Suma de n términos de una progresión geométrica. Si tenemos la progresión geométrica de n términos de a sub 1 hasta sub n, ese sub n representa la suma de los n términos. Tenemos que la fórmula tenemos dos, si tengo a sub n y si tengo a sub 1, ya puedo llegar igual de cualquiera de las dos formas, pero voy a utilizar la última parte, que es a sub 1 por 1 menos r elevado a n partido por 1 menos r. Esa sería la fórmula que vamos a utilizar. Si yo tengo la suma de infinitos términos, o yo les digo vamos a sumar infinitos términos, vamos a usar esta fórmula, que es el primer término dividido 1 menos la razón. Y si la razón es menor que 1 y mayor que menos 1. La suma de los términos de una progresión geométrica ilimitada decreciente es igual al primer término dividido por 1 menos r. Veamos ejemplos entonces para poder aplicar estas fórmulas. Dice la primera: la razón r de una progresión geométrica es 3. Entonces vamos anotando nuestros datos a medida de que vamos leyendo. La razón de una progresión geométrica es 3. Y el tercer término vale 45. Haya la suma de los 8 primeros términos. Anotemos acá las fórmulas que vimos anteriormente. El término enésimo es el primer término por la razón elevada a menos n menos 1. Y la suma de los términos es el primer término por 1 menos la razón elevado a n partido por 1 menos r. Entonces, me piden la suma de los
8 primeros términos. Necesito a su 1 y a su 1 no lo tengo, pero tengo el término, el término 3 y puedo sacar el primer término. Entonces, si yo reemplazo en la primera fórmula que anoté acá, tengo a sub 3 es igual a sub 1 por la razón que es 3 elevado al número de término menos 1. ¿Cuántos términos tengo hasta acá? 3. Y 3 menos 1. El tercer término es 45. A su 1 no lo conozco y acá me queda 3 elevado a 2. 3 por 3 son 9. A su 1 por 9. Si despejamos nos queda 45 partido 9, que es a su 1. Entonces a su 1 es igual a 5. Tenemos entonces lo primero para poder obtener la suma de los 8 términos. Y ahora aplicamos esa fórmula. La suma de los primeros 8 términos es primer término, que es 5, por 1 menos la razón, que es 3 elevada a 8, partido por 1 menos 3. Resolvemos la potencia primero. 1 menos 3 elevado a 8 nos da 6.561. Y eso queda dividido por 1 menos 3, que es menos 2. Seguimos acá abajito. 5 por... El resultado de eso es menos 6.560 y queda dividido en 2. Y el resultado lo voy a sacar de inmediato el de arriba. 5 por 5.560 nos da 32.800 en negativo. Y si lo divido en 2 me da 16.400. Y esa es la suma de los primeros 8 términos. Y le respondo. La suma de los 8 primeros términos es 16.400. Veamos el segundo ejercicio. En una progresión geométrica de razón 3, conocemos el la suma de los 6 términos, que es 1456. Calcular a su 1 y calcular a su 4. Entonces, para calcular a su 1 tenemos la primera fórmula de la segunda fórmula que tenemos anotada acá, que es de la suma de los términos. Suma de los 6 términos va a ser igual al primer término por 1 menos la razón, que es 3, elevada a n, que son 6. Partido por 1 menos la razón, que es 3. Lo que implica, la suma de los 6 términos es 1456, y eso es igual a su 1, que no conozco, por 1 menos 3 elevado a 6 nos da 729. Partido menos 2. En la resta nos quedan menos 728 a su 1 partido 2. Y acá seguimos. 1456 es igual a menos 728 a su 1, y el 2 que está ahí vamos a amplificar por menos 2 el numerito y vamos a sacar el resultado, que nos dará 2912.
y ese que está multiplicando lo dividimos, ¿cierto? 7, 28, y al dividir eso entonces nos da 4. Nuestro primer término es 4. Ahora ustedes sacarán el cuarto término, la continuidad queda para ustedes. Cuarto término usando esa fórmula, que es a su 1, que es 4, por la razón que es 3, y nos queda n menos 1, que 4 menos 1 son 3. Y ahí encuentran el cuarto término. Y ahí comienza la ejercitación de ustedes y les dejo los ejercicios a realizar. Son 5 ejercicios por el video de hoy. Espero que puedan hacerlo. Cualquier duda ustedes me contactan por cualquier medio de comunicación que se haya activado entre nosotros. Y no olviden enviar los ejercicios a mi correo Gmail, que ya ustedes lo saben, y sus consultas, que sería más rápido responderlas, por WhatsApp. Nos vemos en el video de la próxima semana con solamente ejercitación de estos dos temas que hemos visto hasta ahora, para que puedan ejercitar y repasar. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, se les extraña bastante y espero que se sigan cuidando. Nos vemos.